Tú tienes el control. Y si tú estás en control, entonces yo estoy bien. Y si no tiene el Señor, el Papá Dios, el control de nuestra vida, es porque tú y yo no le permitimos. Pero ¿sabes por qué viniste esta mañana? ¿Sabes por qué estabas aquí atento, escuchando esta palabra que se te acaba de compartir? Porque es el momento de tomar una decisión y volver al Padre y decirle: vuelvo a confiar en ti. Pues mis queridos hermanos, estamos una vez más aquí en su canal Testimonio. Gracias por estar suscrito, y si no estás suscrito, suscríbete en el canal. Bueno, en esta ocasión tenemos una vez más a un personaje que el Señor está usando grandemente y que tú lo sabes, el hermano Mario Manzano. En la primera entrevista, cuando lo entrevistamos en la ciudad de Tulare, pues ahí él nos platicó acerca de cómo el Señor lo fue preparando desde su niñez para tener ese encuentro con Él. Ahora es la segunda entrevista, así que pon mucha atención, ponte cómodo, porque esto va a estar muy interesante. La continuación de su testimonio. Mi hermanito Mario, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bienvenido, hermano, bienvenido. Gracias. Gracias por estar en el canal una vez más. Y pues yo quisiera hacer una continuidad de lo que nosotros hablamos la otra vez. Nos platicó acerca de su niñez. Sí. Cómo desde su niñez usted sintió que estaba como olvidado, ¿cierto? Sí, cierto. Olvidado por Dios. Sí. ¿Verdad? Para empezar desde su niñez, algo así fuerte, aparte, independientemente del abandono de sus padres, algo fuerte que usted se le haya quedado, un daño acerca de otra persona, que usted se le haya quedado en su corazón y que también ayudó a dañarle más su corazón. ¿Usted se acuerda de eso, no? Es algo que interrumpe la armonía, la alegría de un niño que se desarrollaría normalmente como todos. Y la anterior vez yo le comentaba que buscando el cariño y el amor de mamá y papá, había personas que se mostraban con un afecto que era falso. Y yo me envolví en ese afecto. No eran regalos, sino era afecto, era te quiero. Sí. Me hacían sentir importante, que valía yo para la persona. Okay. Entonces, desafortunadamente, ahí fue lo que aprovechó esta persona o estas personas para que yo, en mi inocencia, pues sucumbiera a cosas que un niño no debe vivir en esa edad. Y las consecuencias, pues no se hacen esperar. Yo recuerdo que era un niño feliz en la época del kinder. Lo recuerdo, tengo una memoria desde los 4 años. En el kinder estaba contento, feliz, pero cuando en el transcurso del kinder, a primer año de escuela, es que vivo esta experiencia que hasta ahora que soy adulto entiendo cómo me traumó, cómo afectó. Y mi recuerdo de aquel tiempo era mi felicidad, mis grados, que aunque eran de kinder, eran de primero, era el número 1, era el que sabía leer, escribir, y todo ese avance sí. se estancó ahí. Hermano, y cuando hubo ese abuso de parte de esas personas, un niño de 5 años, 4 años. 5 años. ¿Cómo después de eso, cómo tú agarrabas un juguete? ¿Cómo tú jugabas al fútbol? ¿Qué pasó ahí contigo? Yo tenía muchos juguetes porque, gracias a Dios, hubo una persona muy, muy fuerte en mi vida que impactó positivamente. Ella es Gloria Manzano. Ella ¿es familiar tuyo? No, nadie, porque al abandono de mis padres yo quedo con personas que no conozco, que son absolutamente nada. De mi familia no conocía a nadie, de sangre nada. Entonces ella era hija de la persona con la que me quedé y era una enfermera, y ella me provió lo más que pudo. ¿Por qué le menciono esto? Porque los juguetes, las pelotas, todo lo que tenía después de ese lapso, y como no pude yo hablar con ella por la amenaza de los pedófilos que hacen, las amenazas son: si tú hablas, te mueres tú, o mato a tu mamá, mato a las personas que yo pensaba que me amaban, aunque sea un poco. Sí. Entonces, por el miedo de ese niño, el terror de que me quitaran lo único que tenía, no hablé. ¿Cómo se manifestó? Lo recuerdo claramente. Me pregunta cómo agarraba un juguete, y lo tengo claro. Desde ese día todo fue torturar mis juguetes.
torturar mis juguetes. Era un soldado que agarraba y yo disfrutaba quemarlo, encenderlo y verlo quemarse. Yo agarraba una pelota y disfrutaba encajarle un cuchillo, destrozar los carros, o sea, despedazarlos, pero era como si los juguetes tuvieran vida y yo los pudiera ver sufrir. Pero no entendía por qué. Solo sé que tenía mucho coraje. Mucho coraje. Acabé con mis juguetes, acabé con todo lo que tenía a mi disposición, pero mi mente comenzó a crear una fascinación por el dolor y por el sacrificio que yo podía crearle al juguete, al ver cómo se quemaba, se despedazaba, hasta que se convertía en nada el juguete, pero no entendía por qué. Hoy creo que tengo la visión del por qué. Sí. Mucho coraje. Y cuando venían los momentos en que los niños jugaban, reían y sus juegos inocentes, hermano, ¿cómo reacciona un niñito como tú en esos momentos que está dañado? Porque te pregunto esto porque los padres deben de estar alerta en la reacción de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo reacciona un niño al ver que otros niños son felices? Yo reaccionaba, solamente mantenía un rato la convivencia y al final todo era destrucción. Si estábamos jugando con soldados, yo llegaba con mi avión y decía, y el avión destruye y arrojaba rocas sobre todo lo que habíamos construido, puentes, todo. Siempre el juego acababa en destrucción. Siempre. Yo era el que llegaba, el dinosaurio que destruía, el avión que destruía, todo era destrucción. Sí. Y al final, pues mis amiguitos eran como ya no juego contigo porque lo mío era destruir, acabar. Y esperaba que construyeran su mundo para yo buscar el momento y destruirlo, acabar, y eso me daba alegría, gozo. Entonces, cuando tú creciste y fuiste joven, quiero que me cuentes un poquito acerca de cómo es que tú te interesaste en lo oculto, en el ocultismo. O sea, ¿cómo fue ese detonante? Porque obviamente, si tú tenías odio, coraje en tu corazón, te ibas a inclinar por ese camino. Pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde pasó eso? Primero fueron los juguetes y después un poquito más, tal vez 8, 9, 10, 11 años. Esto me da mucho dolor decirlo porque hoy valoro mucho la vida, pero en ese tiempo me volví cruel y ya no solo con los juguetes, sino que fui escalando ahora a los animalitos. Ese fue el segundo paso. ¿Torturabas a los animales? No había animalito que no le causara daño y eso lo recuerdo con mucha tristeza porque yo hoy entiendo cómo la fauna de donde yo vivía, los animalitos, el pajarito, el lagartijo, la iguana, el animal silvestre que encontrara, el conejo, era un afán por tomarlo vivo para poder sacrificarlo, para poder causarle dolor. Creo que mi mente estaba en eso. Y entonces fue algo muy terrible, que cada animalito lo que yo le hice pasar, así como con los juguetes. Y después de los animalitos, entonces ya en esa búsqueda, alguien de ahí mismo, era una persona muy, muy callada, de mi misma edad, y yo lo veía era como diferente a todos. Era el que se vestía de negro, el que era diferente. Entonces yo me acerqué con él y le dije, pues, ¿qué haces tú que eres diferente? ¿Por qué no eres como todos? Y entonces él me miró como su alumno. Me dijo, ¿quieres saber? Y le dije, pues sí. Y le dije, ¿qué haces? Entonces él me comenzó a contar por encima que él hacía prácticas de brujería, pero así cositas leves. Sí. Y yo le pregunté, ¿y qué logras con eso? Y me dijo, lo que yo quiero. Y ahí fue donde dije, lo que tú quieras. Sí, lo que yo quiera. ¿Y qué hay que hacer? Y ya me dijo, hay un proceso. Y yo en ese momento, lo que yo hacía con los juguetes, lo que yo hacía con los animales, entonces ahora tuve la oportunidad de hacerlo con los que me habían hecho daño. Y ahí fue que me interesó. Y me interesó tanto que fui su discípulo a partir de ahí, de esa persona. Y lo que él decía para mí era de sumo interés. ¿No tenías miedo? No. Era más mi odio y mi coraje que el miedo. Era más mi odio y mi coraje que cualquier cosa que pudiera hacer para alcanzar el poder.
una de las cosas que me movía era que físicamente yo siempre fui muy delgado, de complexión muy delgada. Entonces, el bullying que recibí en mi escuela, por eso y por mi forma de hablar, mi voz tan delgada, yo tuve una operación de las anginas que me dejó mi voz desestabilizada. Entonces mi voz no era de un niño, era como de una niña. Entonces eso y mi complexión delgada y mi fragilidad hacían verme como lo más fácil para burlarse del salón, el que le hacían todo lo que querían todos los compañeros. Y tengo una imagen muy, muy clara en donde uno de mis compañeros, el más grande del salón, me toma por el pie y me pone en el bote de la basura que está fuera de la escuela. Sí. Y frente a toda la escuela le decía que si me tiraba, y yo pues no podía defenderme. Y me tiró en el bote de la basura y como no tenía, yo no podía salir. Eso fue algo y que aumentaba más mi coraje, ya no solo sobre la persona aquella, sino sobre cada persona que me dañó. Los golpes que recibí de los maestros, desafortunadamente también recibí golpes de los maestros, del director de la escuela. Era un régimen, como en aquellos tiempos, sí. Eran golpes. O sea que tú fuiste dañado por todos lados. Por todos lados. Diferentes personas. Sí. Mi familia, mi mamá, tal vez por el amor que me tenían, querían que yo fuera diferente. Entonces me daban, los niños iban con su costalilla, con su bolsita a la escuela, y ahí me compraban una mochilita. Entonces yo causaba algo, y entonces mi mochila me la rompían, y mi mamá me volvía a comprar otra, y trataba de que fuera con mis zapatos lustrados, ir lo mejor que se podía, y eso causaba algo en todos que no tenían lo que yo tenía. Y yo le digo mamá, mi mamá Gloria, lo hacía en el mejor de los, por el amor, el cariño que me tenía. Quería que yo era como su hijo. Pero ese cariño, el ser diferente y recibir tanto de ella me causaba en la escuela cosas. Y como crecí también con esa mentalidad de mi madre que me decía, si te pegan, corre. Nunca devuelvas a nadie en golpe. No te defiendas. Ve y díselo a la maestra. Entonces aumentó más mi fragilidad. Hacían conmigo lo que quería. Okay. Lo que quería. Okay. Entonces ya cuando tú tuviste ese encuentro con ese joven, con esa persona, te fuiste hundiendo más en el ocultismo. Sí. ¿Qué viste en el ocultismo? ¿Qué hubo ahí? Cuando él me dio el libro, era un libro, y me lo dio, me lo dijo, ¿lo quieres? Te lo doy. Y comencé a interesarme, era mi pan de cada día. Lo empecé a leer y me empezó a interesar. Algo estaba en latín, algo estaba en español. Y me empezó a interesar. Y comencé a hacer pequeños ejercicios. Yo creía en eso, y yo le puedo decir porque lo vi y lo comprobé que existe un poder ahí. Se da un poder. Y comencé a hacer pequeñas cosas, como los animales. Hacía algunos, no sé si se llaman rituales, en donde yo podía traer los animales y tenía que ser en un lugar y en la noche, 12 de la noche. Después va avanzando y empieza a pedirte cosas de partes de animales que eran fáciles de conseguir. Y después, para hacer más cosas y hacer más daño, entonces ya empiezan a incluir partes de seres humanos. Eso a cambio de poder. A cambio de poder. Sí. ¿Eso te hacía sentir grande? Poderoso. Sí. Poder, algo que nunca había experimentado. Me sentía bien cuando encontraba a mis pseudoenemigos por la calle y se cambiaban de banqueta cuando ya sabían que yo estaba haciendo ciertas cosas. Y ya no me tenían miedo por mi físico, porque físicamente no podía hacer nada. Okay. Pero sabían que yo estaba realizando cosas que en el ocultismo, en la brujería, y la superstición en los pueblos es muy fuerte. Sí. Entonces yo sentía ese poder muy fuerte. En una ocasión, una noche en que mi mamá rezaba el rosario siempre y me motivaba a mí a hacerlo, mi hermana, y entonces mi rechazo hacia lo religioso comenzó. Y yo le decía, no voy a rezar, y no voy a rezar. Y me decía, vamos a hacerlo, no voy a rezar. Y para este entonces yo ya veía, ellos dicen que visiones, para mí fue real, todo lo que yo veía. Sí.
Yo veía animales, veía espectros y cosas así que yo mismo invocaba y que yo mismo podía ver. Eran demonios. Yo no estaba bajo sustancia alguna, Sí. ni alcohol, ni drogas, ni nada. Todo eso era después de yo hacer lo que hacía. Y donde la reacción que tuve, donde pensé por primera vez, fue una noche que mi madre me decía, vamos a rezar. Y yo me acerqué hacia la puerta y miro enfrente, en una casa de 2 pisos, miro un tipo de gárgola, como un murciélago gigante. Y yo me quedo agarrado en la puerta y le digo, y mis ojos se ponían rojos, no sé por qué razón. Mi mamá empezó a tener miedo, mi hermana también, y me decían, retírate de la puerta, y empezaban a rezar fuerte y fuerte y fuerte. Y yo no podía porque yo veía eso, y yo no sé si ella la veían o no, pero entonces en un momento, en mi rebeldía, yo le pedí que viniera por mí, y esa cosa vino hacia la puerta, pero con una fuerza increíble, y toca la puerta, me toca mi cuerpo, y cuando me hace esto, me arroja desde la puerta de la calle hacia la puerta del interior. Eso fue una manifestación tan fuerte que presenciaron mi mamá y mi hermana. Fue la primera vez que ellos presenciaban algo de eso. ¿Ellos te vieron cómo volaste? Sí, fue la primera vez que ellos estuvieron presentes en algo que yo les decía que pasaba y no creían. Yo les decía, es que esto pasa, y me decían, no, es tu mente. Pero ese día, cuando yo volé hasta la pared y caí, ahí fue donde yo sabía que ya estaba mal. Wow. Me dio miedo por primera vez. Sí. Me dio miedo. El miedo que no sentía, ahí me dio. Okay. ¿Y eso por qué, si tú pediste que esa cosa viniera hacia ti, por qué te aventó? ¿Por lo que estaban rezando o qué sería? Yo pedí que viniera por mí. Ajá. Yo no quería, yo estaba en contra de lo religioso en un tiempo. Entonces, como estaba ahí, yo estaba enojado y lo que hacía no me daba satisfacción. A pesar de causar dolor, no me daba satisfacciones, sino que me hacía sentir más vil, más hundido. ¿Y en qué me estaba convirtiendo? Por las cosas que yo hacía. Mario, ¿tú llegaste a dañar personas? Quiero decir, no dañar física, o tal vez física, pero llegaste a herir personas, llegaste por lo que tú traías, llegaste a hacerle daño a personas en sus corazones, tal vez, no sé. Sí. Y cuando tú lo hacías, ¿qué sentías? Era una satisfacción momentánea, porque después era como lo mismo que sentía por los animalitos. Cuando ya moría el animalito, yo decía, yo lloraba y decía, pero ¿por qué le hice esto? Había como dentro de mí, había un sentir que era un ser. O sea, un recuento de esto, Mario, haznos un recuento. ¿Qué fue lo que dañó tu vida? ¿Qué dañó tu vida? ¿Qué fue lo que dañó tu vida? Un recuento nada más desde pequeño. Dinos, ¿qué dañó tu vida? El abandono de mi papá y mi mamá. Ajá. Enterarme que me abandonaron y que las personas que decían que eran mis padres y los hermanos 8 que tenía ahí, en una mañana resulta que no. Resulta que me dicen, sí, es verdad, no somos tus papás. A quien yo le decía papá, Jesús Manzano y Victoria Robles, me dicen, yo los volteo a ver y les digo, porque una persona en la calle me dijo, y le digo, ¿son mis papás o no? Me dicen, no, mijo, no somos tus padres. Entonces, y mis hermanos tampoco. Entonces, aunque tenía 5 años, yo pregunté, ¿quién es mi familia? Y me dijeron, no tienes familia, pero nosotros vamos a ser tu familia porque te vamos a cuidar, y si un día regresan, ahí, eso fue lo que me hizo daño. Y después, el abuso sexual que recibí por estas personas que se aprovechaban de esa necesidad mía. Y después las consecuencias que me llevaron a esto que me metí. Al ocultismo. Sí, ahí fue por venganza, por dolor. Y el alcohol fue por tristeza. Okay. Fue por tristeza. Todo eso dañó tu vida. Mario, cuando Dios toca tu vida, cuando Dios te sana y te libera, ¿hubo represalias de parte del enemigo? ¿Sentiste tú que el enemigo estaba enojado por eso? Sí, porque esto pasó hay muchos años después. Yo me retiré de eso, pero sin recurrir a lo religioso, sin recurrir a Dios. Simplemente me alejé. Y el día que regresé, que le comenté, aquel día que me caí, que el padre me levantó, que me llevó a aquel grupo juvenil, de ahí me invitan a un retiro. Yo vivo el retiro, que creo que comenté ya en la otra ocasión. Sí. Y después
por ver lo que se manifestó aquel día, la primera vez que yo renuncié a todo el mal que hice, era en un tema que se llama renuncia a Satanás y sus obras. Pusieron una cruz enfrente y unas cadenas, y esas cadenas tenían los nombres de las cosas que yo había hecho. Y yo tenía que caminar por decisión propia hacia la cruz y decir, rompo mis cadenas. Y ahí cuando yo dije rompo mis cadenas, fue la primera vez que yo dije rompo mis cadenas, pues yo tuve convulsiones, tuve mucha cosa terrible. Cuando vivo mi experiencia y las personas de ese retiro miraron lo que pasó conmigo, ahora me hacen la invitación a ser servidor, y cuando llego, reparten los temas, el amor de Dios. Yo quería el amor de Dios, compartir porque lo experimenté por primera vez. Jesús, solución de Dios, el señorío de Jesús, el Espíritu Santo, y no. Cuando para mí me dijeron el tema, así me lo pusieron, renuncia a Satanás y sus obras. Y cuando yo me paro por primera vez, yo nunca me había parado a hablar de Dios, pero nada. Y me prepararon con muchos meses, un seguimiento de una señora que se llama María Bo, fue nuestra training, que nos enseñó qué decir, qué no. Pero en ese proceso, hacerlo conscientemente fue lo que me hizo. La otra vez fue por sanar, pero ahora era consciente, hacer una renuncia consciente. Fue donde aprendí cómo renuncié cuando me bautizaron, la renuncia que se hizo en mi bautismo, renovarla, y ahora ser yo el que estaba ahí hablando. Y fue la primera vez que yo en un micrófono abrí mi corazón ante mucha gente y les dije, yo hice toda la maldad que hice, y dije, por algo me dieron este tema de renunciar a Satanás y sus obras y romper estas cadenas. Y ahí fue donde la primera vez yo dije, yo rompo mis cadenas en el nombre de Jesús. Y fue un proceso de ahí de unos meses en que yo tuve que recurrir a ayuda profesional, a todo lo que me dijeran para poder yo sanar y liberarme de todo eso. Visité a algunas personas y algunos que eran con permiso del Vaticano, que me decían que eran exorcistas o algo así. Y yo no creo que tuve un exorcismo, pero sí tuve sesiones en las que tenían que liberación, sí. Y fue un proceso muy, muy fuerte. Después de eso fue que ya yo podía comulgar, yo podía vivir una experiencia más diferente. Dios te ha usado a ti como una inspiración para muchos, y tu vida no ha sido de embalde. Todo tu sufrimiento ha tenido y va a tener mucho fruto. Yo quiero en este momento, Mario, este video lo están esperando mucha gente. Quiero pedirte, porque tú cuando cuentas tu testimonio lo sientes no con dolor, sino lo sientes con agradecimiento para Dios, que Él te sanó. Hay mucha gente que va a ver este testimonio y está muy herida, muy dañada de su corazón, y que tienen ese talento. Por favor, háblales allá. Háblales a ellos. Háblales a ellos. Pues es un tiempo ahora lo miro, un tiempo de desgracia que a veces se presenta en la vida de cada uno, en especial en la mía. Fue un tiempo largo de desgracia para que hoy sea un tiempo de gracia. Y lo que te puedo decir, yo desearía con todo el corazón que mi vida de desgracia pueda servir para darte un ánimo, sí se puede, tan sencillo como eso, ver que sí se puede, con fe, con esperanza y con amor por ti mismo, porque perder el amor por uno mismo es donde llega esa mentira aquí que te dice no sirves, no vales por lo que hiciste, no tienes perdón de Dios, no tienes perdón de nadie. Y la misericordia de Dios es mucho más grande que todos los pensamientos que podamos albergar acá. Eso fue lo que me impidió salir mucho tiempo, creer que no podía, que no debía, que no merecía. Y ciertamente no merezco la gracia de Dios, pero Dios me la quiere dar nomás porque me ama. No hay razón más grande. Viví las experiencias tan fuertes, y si usted está viviendo algo así o peor, yo solo puedo decirle que hay un mañana, hay un día diferente, y yo lo estoy viviendo hoy.
la lucha no termina, es día a día, un día a la vez, hora tras hora, minuto tras minuto, pero ahora la diferencia es que hoy no estás solo. Hoy hay alguien que pelea por ti la lucha. Eso es el error que yo cometí, querer pelear yo mi lucha. Y eso no. Deja que Dios pelee por ti. Tú nomás entrega a Él. Entrega a Él tu vida, entrega a Él tus decisiones, entrega a Él todo, errores y entregar a la expiación, al perdón, todo lo que hicimos atrás y entregarnos a Él y rendir cada paso, cada palabra, cada minuto de lo que se hace hoy para poder vivir la experiencia de esta nueva vida que humanamente no es perfecta, pero ante los ojos de Dios, esa perfección que es el llamado a la santidad se hace cada día. Aprendí que ser santo no es no pecar, sino cada vez es pecar menos, porque al fin de cuentas, para llegar al cielo hay que alcanzar esa santidad. Y mis lágrimas no son de tristeza, sino de agradecimiento, como bien dijo mi hermano, son de agradecimiento, porque siento que no tengo cómo explicar de dónde salí. Hoy que lo platico, se me hace tan difícil si lo escuchara de otra persona, pero yo lo viví, yo fui testigo de todo eso y hoy te puedo decir que estoy viviendo otro día. Ayer ya no, es el día de hoy y agradecido por Dios, y cada paso que doy pues es agradecido por Él, porque me sigue perdonando cada día, me sigue restaurando, me sigue tendiendo la mano a pesar de mis iniquidades, mis pecados y mi fragilidad como ser humano. Su amor es más grande que todo eso. Así es que agradecido con Él. Amén. Pues mis hermanos, estamos aquí en un evento, en un congreso, estamos en la parte de atrás del auditorio y tal vez oyen unos ruidos de caballo. Hay un evento, exposición de caballos acá atrás. Si quiere tomar la toma para los caballitos que también quieren salir en el video, ahí están. Y mis hermanos, ya nada más, simplemente quiero decirles, se suscriban al canal y que compartan este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. ¿Qué cosa? Todo esto pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. Fuerte, no preciso más fuerte. Todo pero es bueno, que yo tengo un gran amigo. Qué bonito se ve, maravilloso se ve. Baja el río, baja el río, baja el jornal, baja el río. Soy libre para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo de todos, he vencido al enemigo, por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, he vencido. Papá Dios, dile: papá, abre tu boca, tu confianza está en Él, y el que pone su confianza en Él jamás será defraudado. Dile: papá, abre tu boquita, dile: papá, Padre, Abba, papá.